que es un desarrollo práctico sobre el modelo de OPT de NASM, que también es aplicable tanto para lo que es entrenamiento de clases dirigidas como de entrenamiento personalizado. Vamos a hablar un poco de varios temas con respecto a un modelo, cómo diseñar, cómo crear rutinas de entrenamiento integrado. ¿A qué se refiere? Y vamos a ir trabajando parte por parte para lograr entender cómo es que voy a prepararme a la hora de manejar estos conceptos de entrenamiento integrado. Bien, recordándoles siempre que InnovaFit, que es la marca acreedora de las licencias de AFA y de NASM para toda Latinoamérica y México, estamos ubicados con la sede central o casa matriz en Guadalajara y sedes también a nivel de todo México como parte de la región de Centroamérica, en Costa Rica y en Panamá, acá estamos con nosotros prácticamente. Hablándoles un poco sobre el tema, vamos a tocar puntos muy importantes para la hora de crear una rutina de entrenamiento integrado. Vamos a tocar los temas de los planos de movimientos, qué son los planos de movimientos. También vamos a abordar los temas de lo que es la cadena cinética, su ubicación y su posición anatómica. Vamos a hacer algunas prácticas de ejercicios que van a involucrar estos tipos de planos de movimientos y también identificar esos puntos claves de la cadena cinética para lograr una nomenclatura efectiva de cada uno de lo que vamos a realizar, de cada plan de rutina que vamos a tratar de enfocarnos basados en objetivos ya específicos. Mi nombre, Jairo Cabrera, coordinador regional acá en Panamá, y Sixta Martín también como coordinadora en la parte administrativa de todos nuestros cursos y certificaciones que les brindamos por medio de la plataforma de AFA, la Asociación Americana del Fitness y Atletismo, y la Academia Nacional de Medicina Deportiva de los Estados Unidos. Bien, conociendo un poco sobre el tema del movimiento humano, conocemos a nivel básico que todo nuestro cuerpo se mueve o responde a base de los tres sistemas principales que tenemos. En este caso, el sistema nervioso, el sistema muscular y el sistema esquelético. Sin esos en funcionamiento, nuestro cuerpo no podría dar una actividad o un movimiento en específico para poder lograr cómo nos movemos a nivel general, cómo nos levantamos desde que estamos en la mañana hasta lograr hacer todas las actividades, tanto a nivel físico, a nivel laboral, a nivel diario, en toda nuestra trayectoria de nuestra vida. Para lograr entender esto, vamos a ver este video basado en los planos de movimiento. Planes of movement. Human movements are described in terms of the plane in which they pass through. There are three planes of motion: the frontal plane, the sagittal plane, the transverse or horizontal plane. The frontal plane passes through the body from left to right, dividing the body into anterior and posterior parts. Frontal plane movements are lateral, side-to-side movements. For example, abduction and adduction. Lateral flexion of the spine. Foot inversion and eversion. Wrist radial and ulnar deviation. And scapular elevation and depression. The sagittal plane passes through the body from front to back, dividing the body into left and right parts. Sagittal plane movements are forward and backward movements. For example, flexion, extension, shoulder flexion and extension, elbow flexion and extension,
spinal flexion and extension, ankle dorsiflexion and plantar flexion. The transverse, or horizontal plane, passes through the body in a line parallel to the floor, dividing the body into top and bottom parts. Transverse plane movements are twisting or rotational movements. For example, horizontal adduction and abduction, or horizontal flexion and extension. Spinal rotation. Internal and external rotation. Pronation and supination. Here are some demonstrations of strength exercises in the various movement planes. Muy bien. Hablando de este tema, de los planos de movimientos, y pudimos observar, vamos a tocar también lo que son los puntos de la cadena cinética antes de pasar a lo que es un tema muy importante a la hora de una planificación de un entrenamiento en específico. Vamos a hablar sobre lo que es la cadena cinética y repasamos un poco con respecto a lo que son los planos de movimiento. Siguiendo el video que estuvimos observando, los planos de movimientos tenemos solamente 3 planos para poder movernos a diferentes tipos de lugares, por decirlo así. Si voy a moverme hacia adelante o hacia atrás, ya sea en una caminata o correr o trotar, nadar, vamos a pensar en que el plano en el que nos vamos a mover es en el plano sagital. Sagital se le dice cuando nuestro cuerpo se divide en dos, partiéndolo al centro y dividiendo ambos lados, izquierda y derecha. Entonces, el único movimiento es un movimiento que se va a realizar paralelo a ese corte en dirección o hacia adelante o hacia atrás. Siguiendo esto, el caso contrario, si voy a trabajar en el plano frontal, no es que voy a ir hacia adelante ni hacia atrás. La palabra dice frontal, pero es porque el corte divide el cuerpo en dos mitades y lo divide, es decir, la parte delantera con la parte trasera. Y se le dice de esta manera, la parte anterior y la parte posterior. Entonces, si nos vamos a mover, va a ser en paralelo a ese corte. Si estamos cortados por la mitad, entonces los movimientos que aplican serían movimientos laterales, hacia los lados, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Movimientos que vamos a ir pensando en los ejercicios para poder trabajar en el plano frontal y en el plano sagital, que ya los abordé ahorita. Viendo el video, el tercero sería el plano sagital. En el plano sagital son las rotaciones, tanto rotaciones de cadera como rotaciones del tronco. Ahí vamos a meter movimientos que van a ser más funcionales, tanto para la cadera, movilidad de la cadera, como la movilidad de la espina. Todo lo que son rotaciones, tanto a nivel en esas zonas que sí se puede rotar. Bien, entonces, volviendo al tema, vamos a ir a hablar ahora con lo que es la cadena cinética. La cadena cinética no es más que los puntos de anclaje de nuestro cuerpo. Y tenemos 5 puntos de anclajes que son muy válidos a la hora de revisar, observar en un cliente o en un grupo específico de clientes que estén realizando una clase de fitness, ya sea grupal o de entrenamiento personalizado. Y estos puntos de anclajes son muy esenciales para poder determinar si hay afectaciones o malas posturas a nivel anatómico o si hay alguna deficiencia o una lesión que esté observándose en el momento. Entonces, dentro de los 5 puntos de la cadena cinética, vamos a ir de abajo hacia arriba, por decirlo así, en una posición, en una postura de pie erguida. El primer punto de anclaje serían los tobillos. Los tobillos. El segundo punto de anclaje serían las rodillas. El tercero sería la cadera. El cuarto punto de anclaje sería la zona del hombro o la zona escapular. Y el quinto punto de anclaje, la cabeza y el cuello, que se conforman como un solo punto de anclaje. Entonces, viéndolo así,
tenemos que pensar siempre en estos puntos que son muy importantes a la hora de una ejecución de un ejercicio que posiblemente se vaya a ver afectado a la hora de trabajar la mecánica de este ejercicio por ciertas anomalías o deficiencias a nivel postural. Hablando del tema de las variables agudas, tenemos o entendemos que son aquellas nomenclaturas donde nosotros podemos decir a qué se refiere en una rutina, ya sea rutina grupal o una rutina personalizada. Las variables agudas tienen que ver con el volumen del entrenamiento, en este caso, la cantidad de veces que se va a hacer todo un entrenamiento, todo lo que conlleva un bloque de entrenamiento, una sesión completa de entrenamiento, ya sea en el día o por la semana o durante un mes o 3 meses, 6 meses o un año. Ese volumen de entrenamiento a nivel general. El tempo es el ritmo que lleve ese plan de rutina o esa sesión o esa serie en específico. La carga y la intensidad no es más que el peso que nosotros le vayamos a poner a ese ejercicio, a esa serie, o la intensidad, el grado de complejidad a ese mismo ejercicio. Tiene que ver mucho también la variable del descanso. Claro que sí, dependiendo del trabajo que estemos haciendo y el objetivo, los descansos son muy importantes para saber en qué tipo de objetivo va a trabajar mi cliente o voy a trabajar con él. Y por último, la selección de ejercicios es una variable muy importante porque tenemos que saber, entender cómo nos vamos a mover en los 3 planos de movimientos, cuáles son los 5 puntos de la cadena cinética que se pueden ver afectados en estos ejercicios para poder seleccionar de una manera correcta un plan de entrenamiento que sea integrado. Bien, cuando ya tenemos todos estos puntos, todos estos elementos, ya podemos pensar en una fluidez, en la fluidez de una sesión, que es no más que el flujo donde yo tengo que pensar y escribir cuáles serían las consideraciones que yo puedo tomar a la hora de iniciar una sesión. Para que esta sesión sea efectiva, tiene que haber un flujo sencillo en el cual el entrenador como coach debes preparar tu clase, debes preparar tu sesión, debes saber cuál es el formato en el que vas a trabajar, cuál va a ser la selección de ejercicios que escogiste y también, aparte de los puntos de la cadena cinética, a la hora del formato en que vas a trabajar, conocer el área donde vas a trabajar, que todos los implementos también que esté de acuerdo con la música, que tengas listo el micrófono, si vas a trabajar con grupos, si vas a trabajar a nivel de persona, entonces que todo tu espacio esté totalmente acomodado, es decir, que hayas hecho un trabajo previo de organización para que la fluidez de esa sesión sea efectiva. Volviendo al tema del entrenamiento, utilizar o usar, en este caso, la intensidad del entrenamiento por formato es importantísimo para saber cuál va a ser mi objetivo en el que yo quiero trabajar. Si es un objetivo de masa muscular, crear masa muscular o ganar masa muscular, tengo que saber cuál es mi objetivo para ese cliente. Si lo que quiero es pérdida de porcentaje de grasa o pérdida de peso, también tengo que saber a qué intensidad de entrenamiento voy a trabajar mediante un formato específico. Y yo les voy a presentar una serie de plantillas que sirven y funcionan y ya están evidenciadas para que ustedes puedan utilizarlas de manera pensante. Esto es como cualquier otro tipo de trabajo. Piensen que nosotros somos profesionales en el área del fitness, profesionales en el área física y debemos de planificarnos tal como somos. Una planificación tiene que ver mucho con los objetivos iniciales de lo que voy a realizar con mi cliente. Entonces tengo que desarrollar un plan, como todo en la vida, como todo en cualquier profesión, tengo que desarrollar un plan para poder ser objetivo con mi trabajo. Ese plan debe tener, uno, un desarrollo completo donde yo tenga que pensar en la visión de lo que voy a querer, en el formato que voy a utilizar. La música tiene que ver también, el equipo que voy a usar y cómo voy a organizar la clase, si es una clase grupal o en el caso de si es un entrenamiento personalizado, cómo me voy a organizar con respecto a esta sesión y mi cliente. Cada uno de ellos debe tener un objetivo claro en el cual ustedes tienen que ir rellenando en base a esta plantilla. Si voy a hacer
un plan de trabajo para personas que necesitan perder peso, entonces tengo que pensar en una visión para yo poderlo ajustar y tenerlo claro para poder decir, esta es mi misión, esta es mi visión a la que voy a trabajar con este tipo de target o con este tipo de población específica. El formato en el que voy a trabajar, lo voy anotando, la música, cómo la voy a anotar. En este caso, lo que se anota es el beat de la música. ¿Qué tipo de beat voy a trabajar? ¿Listo? El equipo necesario, cómo voy a ir trabajando con mi cliente este día de hoy. ¿Y cómo me voy a organizar? Bueno, voy a organizar la clase, voy a hacer dentro de mi espacio, voy a trabajar en esta zona, voy a trabajar con esto y esto y esto y esto, y diferentes tipos de cosas que ustedes sepan que les va a servir para que estén bien organizados y la clase sea fluida. Al desarrollar este plan de clase, también tenemos que pensar en 5 elementos que son muy importantes en una sesión, llámese sesión grupal o sesión de entrenamiento personalizado. El intro es la bienvenida, es importantísimo para poder conectar con el cliente en la primera clase, poder conectar, poder tener una conexión con el cliente, y eso tiene que ver mucho con los valores personales de cada uno de nosotros, valores personales del entrenador, que vayan acorde y enganche con el cliente también. Dentro de ese intro tiene que haber una expectativa y una experiencia de qué es lo que va a sentir, cuál es la expectativa que va a tener el cliente con respecto a mi clase. Luego vendrían la preparación de los movimientos. La preparación de los movimientos no es más que un calentamiento. Lo que llamamos normalmente como calentamiento es preparar el cuerpo para los movimientos que siguen. Ojo, si la clase o la sesión es un entrenamiento de fuerza, la preparación de los movimientos tiene que ir acorde a esos movimientos que va a ejecutar en el cuerpo del entrenamiento, que es el elemento número 3. Entonces, ahí sí es donde yo voy a armar toda mi planificación con la selección de ejercicios, con la cantidad de repeticiones, con las variables que habíamos hablado, variables agudas, entran en ese cuerpo de entrenamiento. Y por último, luego del cuerpo de entrenamiento, viene la transición. La transición no es más que la vuelta a la calma, lo que se le llama como cool down, es donde yo vuelvo otra vez a llevar a mi alumno o a mis alumnos a los niveles bajos de la frecuencia cardíaca, como cuando iniciaron en el calentamiento. Bien, y luego, ya finalizando esta parte, hay una secuencia final, que es lo que le llamamos el outro. El outro es nomás un breve espacio en el cual ustedes tienen que identificarse y darse esa personalidad para que sea el sello de la marca de ustedes como entrenadores, como instructores, en el cual esa persona sienta las ganas y la necesidad de regresar a su clase. Todo esto lo pueden llenar, los cuadros, pueden tomarle una foto, igualmente ustedes pueden practicar haciendo ese llenado, viendo todos los puntos que acabamos de aclarar. Pasando nomás, después vamos a ver lo que son los planos de movimientos ya en movimientos o ejercicios ejecutados, tanto de peso corporal como con carga libre. Entonces, tenemos dentro de los planos de movimiento, vamos a identificar cuáles son los movimientos multiarticulares predominantes en un plano específico y cuáles son multiplanares. Entonces, ejemplos de planos de movimiento, tenemos un plano multiarticular donde predominante es un solo plano. En este caso, el push-up trabaja en un plano que sería el plano sagital. Si hacemos un remo, en este caso un row con mancuernas, trabaja también en un solo plano, en el plano sagital, y es un movimiento predominante de un solo plano. Cuando hablamos de multiplanares, tienen que haber 2 planos de movimientos involucrados al menos, como por ejemplo en el caso del push-up con rotación, viene una mezcla entre el plano sagital con el plano transversal. En el plano transversal es el que hace las rotaciones. Entonces, ahí están involucrándose 2 planos de movimientos en un ejercicio multiarticular. Si nos vamos al de abajo, donde estamos haciendo un row,
con plancha, hay una leve rotación del tronco y estamos utilizando dos tipos de planos también. Igual en el lunge, estamos haciendo un plano, un trabajo de ejercicio en el plano sagital, ¿correcto? Y dependiendo de lo que vayan a trabajar, pueden agregarle otro plano también, si fuera el caso. Aquí en este caso, estamos haciendo un ejercicio con solamente un plano que predomina, el sagital. Igual en el squat, es un plano sagital, es un plano donde solamente estoy haciendo un ejercicio multiarticular, pero no multiplanar. Si vamos a los siguientes últimos dos, son multiarticulares, pero multiplanar. Es decir, tienen involucrados dos planos de movimientos. Ejemplo, tenemos el lunge con rotación de tronco y el squat con rotación en el caso de que llevo las mancuernas hacia arriba y puedo ejecutar otro movimiento a la vez. Entonces, si vemos un poco y analizamos los movimientos, esa es una base fundamental para trabajar lo que es un entrenamiento integrado. Cuando trabajo un plano o máximo dos planos en un mismo ejercicio para poder crear una activación un poco más funcional y los puedo ejecutar durante toda una rutina. Esa es una de las ventajas que tiene el entrenamiento integrado. Y aquí les comento y les muestro también una reseña clara de lo que es un sistema de entrenamiento integrado. Un entrenamiento integrado es aquel entrenamiento o aquel plan de rutina donde tiene que llevar sí o sí estos componentes. Un componente de los movimientos de preparación, que es lo que se le llama la preparación del movimiento, o un calentamiento. Tiene que haber un ejercicio que trabaje el core, que sería core training. Tiene que haber y llevar un ejercicio de balance o un balance training. Tiene que llevar también un ejercicio de pliometría o un ejercicio pliométrico, un ejercicio de agilidad y rapidez, que es lo que se le llama SAC training, y adicional también un ejercicio cardiorrespiratorio. Y por último, tiene que llevar también un ejercicio de resistencia. En este caso se le llama resistencia cuando estás trabajando con un peso externo. En este caso se ven ahí que estamos trabajando con mancuernas. Eso sería un entrenamiento de resistencia. Entonces, si juntamos todos estos componentes, todos estos elementos y los metemos en una plantilla de entrenamiento basado en este plan o en este ejemplo, tenemos perfectamente un entrenamiento integrado y si a eso le agrego cómo puedo trabajar mis planos de movimiento en cada uno de ellos, es un entrenamiento efectivo. Se los garantizo, chicos, es un entrenamiento de full body training. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que son movimientos musculares, comportamientos a nivel multiarticulares. Cuando hablamos de ejercicios multiarticulares, son aquellos que involucran el movimiento más de una articulación, ¿sí? Y generalmente activan múltiples grupos musculares. Ejemplo, las sentadillas. ¿Es un ejercicio multiarticular? Sí. ¿El press de banca es un ejercicio multiarticular? Sí. Peso muerto también. Y las dominadas o los pull-ups también es un ejercicio multiarticular porque involucra más de una articulación. Correcto. Cuando hablamos de multiplanares, son aquellos que por otro lado son y permiten el movimiento en diferentes planos o en múltiples planos del espacio, frontal, sagital y transversal, lo que habíamos visto en los ejemplos. Un multiplanar puede involucrarse hasta dos planos en un mismo ejercicio. Ejemplo, rotaciones con medball, desplazamientos laterales con banda de resistencia, zancadas o lunges con diferentes direcciones y una plancha con rotación, como habíamos visto el caso de los push-ups con rotación. Bien, cuando hablamos de todo esto, tenemos que pensar cuál es el alcance de nuestra práctica o cuál es el alcance, el objetivo de lo que nosotros como entrenadores, como instructores, debemos tener en cuenta. Nuestro alcance tiene que llevar un objetivo claro y específico que sea medible, realizable, lo que le llamamos objetivos SMART, inteligentes.
Aparte de eso, tenemos que pensar en 5 elementos. Los 5 elementos que hablábamos de la cadena cinética y los planos de movimiento, cómo nos vamos a mover durante todo el entrenamiento. Parte de nuestro alcance, tenemos que pensar que no solamente es diseñar y poner un ejercicio por ponerlo, sino que también tenemos que pensar en regresiones y progresiones para ese cliente. Si mi cliente no tiene la capacidad de hacer un ejercicio en una forma genérica, tengo que darle opciones. Luego, la intensidad del ejercicio es parte de las variables. Si lo que van a hacer es agregar carga o agregarle la intensidad al ejercicio. Y tener en cuenta también, por último, las poblaciones especiales que nos pueden llegar, tanto como a nivel de entrenamiento personalizado como a nivel de entrenamiento grupal. Poblaciones especiales nos referimos a adultos mayores, embarazadas, personas con ciertas lesiones o ciertas deficiencias posturales o incluso jóvenes de edades adolescentes, ¿ok? Entonces, desarrollar un sistema de entrenamiento tiene que estar basado en todos los elementos que utilizamos anteriormente o que los mencioné para que ustedes tengan un entrenamiento eficaz y excelente. Esto se los quiero decir de esta manera, que InnovaFit, nosotros somos los que les damos las herramientas para que ustedes puedan trabajarlas. De manera que tus objetivos tienen que ser nuestros objetivos, como si fuéramos entrenadores. Si yo soy el entrenador, mis objetivos tienen que ser los mismos objetivos de mi cliente. Si mi cliente está enfocado en tener un objetivo específico, yo tengo que ubicarme en los pies de ese cliente y saber que tengo que buscar esos objetivos que mi cliente quiere. Bien, y nosotros les damos las herramientas básicas para que puedan hacerlo. Básicas, pero con evidencia, con ciencia, basados en la ciencia. Bien, para ir finalizando, les quiero contar pues que ya estamos a punto para iniciar, arrancar con la primera certificación del año 2025, con lo que es la certificación de entrenador personal. Esta certificación es una certificación que tiene una duración de 5 meses porque estamos dando espacios de tiempo para que sea financiado. Una financiación donde vas a hacer un pago inicial y cada mes vas a ir haciendo un pago o una letra mensual y te va a salir súper cómodo. Las clases son en línea, se dejan grabadas, pero también tenemos asistencia 1 a 1 cuando la persona, el estudiante, necesita. Nosotros le apoyamos de principio a fin. Va a tener acceso a la plataforma de NASAM, va a tener acceso a las clases grabadas, a las sesiones en vivo también, si desea conectarse en vivo, a toda una red que tenemos vía WhatsApp con todos nuestros estudiantes y adicionalmente también vamos a ir agregando plantillas. Y si estás interesado, contáctame. Estos son los números: 6330-7958 si estás acá en Panamá. Si estás fuera del área, de la región en Panamá, solamente le agregas el código de área que es más 507-6330-7958. Más detalles, te tengo una oferta especial para que tú puedas ingresar ya mismo y empieces a profesionalizarte con los mejores, con la Academia Nacional de Medicina Deportiva de los Estados Unidos.